Damos gracias a Dios y bendecimos su santo nombre por esta oportunidad maravillosa que nos da de estar con ustedes y poder transmitir la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca del matrimonio, bueno, y ha sido un recorrido bastante maravilloso a través del cual hemos aprendido y hemos tenido una noción mucho más clara de lo que es el matrimonio, la honra del matrimonio, el propósito del matrimonio y cómo Dios a través de mi cónyuge coloca a esa persona que yo necesito, que cumple con lo que, o tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que mi cónyuge no tiene. Bueno, hemos aprendido a que realmente mi cónyuge es mi discípulo, del cual Dios me capacita para que cada día le ayude a parecerse mucho más a Jesús. Pero hoy vamos a tocar otro tema también relacionado con familia, bien importante, y yo le pido que oremos y pidamos al Espíritu Santo que Él nos esté hoy enseñando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que tú nos das de llegar a cada uno de mis hermanos, hermanas, cada una de las personas que se conectan para oír de ti, de tu palabra, Señor. Permite que esta palabra sea medicina para cada uno de sus huesos, edifique y renueve sus mentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a hablar del don de la soltería. Y yo quiero leer para ustedes allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, del versículo 1 al 12. Bueno, allí a Jesús le preguntan acerca del adulterio o del divorcio y luego él hace una aplicación a lo que es la soltería. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tal vez usted como persona soltera, soltero, tal vez diga, ay no, pero a mí las enseñanzas del matrimonio, ¿para qué? Si yo soy una persona soltera. Pero yo pienso que es muy importante usted como persona soltera, ya sea que tenga proyecto de casarse más adelante o que sencillamente usted haya tomado la decisión de quedarse soltero o soltera. Es muy importante para poder vivir o para que los solteros puedan vivir adecuadamente como tales, tengan una información muy equilibrada y adecuada sobre el matrimonio y su sentido. A veces la persona toma una decisión de no casarse, no porque haya sido llamada por Dios para ser eunuco o el celibato o quedar soltero, sino por mala información que tiene acerca del matrimonio. Tal vez lo que vio en casa, lo que vio en el hogar de sus padres, es algo que no le motiva para nada casarse, o tal vez lo que ha visto de sus otros hermanos, las situaciones que han vivido, tal vez no le motiva y crea que todos los matrimonios son así. Entonces es muy importante tener una información clara acerca de la palabra, de lo que es el matrimonio para Dios, para la sociedad y el sentido que debe tener el matrimonio. El carecer de esa información puede ser que
suponga desear de forma desproporcionada el estar casado, o por el contrario, desestimarlo como algo no válido, como algo que no valdría la pena. Incluso usted ve personas solteras mayores y cuando otra persona dice se va a casar, dicen una cantidad de cosas que uno dice, no, esta persona está totalmente desinformada de lo que es el matrimonio, o tal vez los espejos que ha visto acerca del matrimonio pues para nada le motivan tener un hogar, y cree pues que el matrimonio es lo peor. Pero recuerde que el matrimonio fue establecido por Dios y todo lo que Dios estableció ha sido maravilloso. Dice la Biblia que fue bueno en gran manera. Que vino el pecado, ya hemos hablado cómo el pecado entró y afectó esa relación maravillosa de matrimonio, pero cómo a través del mandamiento del Señor, con el mandamiento de la sumisión, de ser el hombre un líder siervo y la mujer una ayuda idónea, o sea, cada uno aceptar su rol, podemos llevar los matrimonios a ese propósito maravilloso de Dios. Y realmente, ya sea que la falta de información para una persona soltera le haga ver desproporcionadamente el matrimonio, o sea, tal vez aspire más del matrimonio de lo que da, o lo desestime creyendo que no sirve para nada, lo que resulta de ambos casos es una visión distorsionada que luego puede pasar factura. Hay personas que tomaron una visión totalmente distorsionada del matrimonio y por ende decidieron quedarse en solteros o solteras, y luego cuando ya tienen cierta edad, entonces comienzan a renegar por su soltería, comienzan a culpar al uno, culpar al otro, culpar a los papás, culpar a fulano, al amigo, a la amiga, al novio, a la novia, ¿verdad? Y a culpar a un montón de gente porque sienten que lo mejor debía haber sido casados y porque se quedaron solteros. Entonces es muy importante que tengamos una información clara acerca del matrimonio, y por eso, hermano soltero, hermana soltera, yo le insto para que, si no se ha visto los programas anteriores, en nuestras redes los puede encontrar en los programas Él Volverá. Allí encuentra una serie de enseñanzas que hemos venido dando sobre el matrimonio. Y cuando tal vez usted, hermano o hermana, se encontró con este versículo allá en 1 Corintios capítulo 7, versículo 27 al 29, donde Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice de la siguiente manera, 1 Corintios 7, 27 al 29, dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Tal vez para muchas personas, y tal vez algunos estén solteros, porque tal vez este versículo de entrada le generó como un tipo de confusión, pues a primera vista parece que estuviera en contradicción con Efesios capítulo 5, versículo 21 al 6:4, que bueno, ya lo hemos leído, que es donde Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso diciéndole: someteos unos a otros en el temor del Señor, y comienza desglosando cuál debe ser esa sumisión. Entonces dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, y luego le habla a los maridos: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Luego le habla a los hijos y luego le habla a los padres. Y entonces tal vez usted dice: bueno, pero es que aquí en 1 Corintios 7, Pablo, mejor dicho, nos deja sin el ánimo de casarnos, y aquí en Efesios 5, 21 al 6:1, entonces él exalta el matrimonio. ¿Sería que Pablo estaba de mal humor el día que escribió 1 Corintios 7? Bueno, yo quiero que me acompañe del versículo 29 al 31. Dice: pero esto digo, hermanos, o sea, él continúa allí del 7, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. O sea, lo que vemos aquí cuando Pablo dice que nos queda poco tiempo, él lo que está viendo es una visión completa de la historia. O sea, tomando esta vida y la eternidad, una visión, un cosmo completo a eternidad, de tal manera que los años que sean, 1000, 2000, 10, 20, 100, en relación
con la eternidad, dice la Biblia, es como el día de ayer que pasó. Por eso dice la Biblia, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, hablando que a eternidad el tiempo no cuenta. Pablo estaba viendo esa visión. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No pierda la eternidad por cosas que son temporales, que realmente son cortas. Y está hablando, puede ser un matrimonio de 50 años, con respecto a la eternidad es corto. Un matrimonio de 30 años respecto a la eternidad es corto. Una soltería de 50 años respecto a la eternidad o de 80 años respecto a la eternidad es corto. O sea, él estaba viendo un panorama completo de la historia. Y recuerde algo, los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que el Mesías pondría fin al orden antiguo, que en sí la esencia del mundo bajo el pecado era un mundo de muerte pronta y escasa felicidad, o sea, como a esa vida sin sentido, sin propósito, o sea, venir, recuerden el tiempo de Pablo, pues el nivel de vida no era tan extenso, ¿verdad? Entonces las personas 50 años ya eran personas ya prácticamente cesaban sus labores y ya se dedicaban a preparar a otra generación. Entonces muchas personas veían como, bueno, venir al mundo, unos sufren, otros se gozan, unos se casan, otros no se casan, unos disfrutan, otros no disfrutan, y ya hay entre alegría y sufrimiento, si pensamos las dos cosas, tal vez algunos han llorado más de lo que han reído, ¿verdad? Entonces para muchas personas esto no tenía sentido. Entonces Pablo, frente a ver el mundo terrenal, temporal y la eternidad, dice, el tiempo que tenemos aquí es muy corto, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es, no deje que lo temporal le arruine lo eterno. Por eso dice, el que tiene esposa como si no la tuviera. No quiere decir que se despreocupe de la esposa, que no la atienda, porque usted confronta a Efesios 5:21 y le dice, marido, ame a su mujer, ¿verdad? Mujer, respete a su marido. Lo que está diciendo es, si algo fracasa, eso no le puede echar a perder su eternidad. O sea, entienda que esto no es, esto es pequeño, esto es literalmente corto cuando nosotros lo comparamos con la eternidad. Y cuando los profetas anunciaban al Mesías, recuerde que trae una perspectiva, por eso usted lee muchos capítulos del Antiguo Testamento y en pocos pasajes le lleva de venir el Mesías, morir, resucitar, ir al cielo, volver a establecer su reino y luego establecer el reino eterno. Entonces, como si fuera una sola cosa, ¿verdad? Pero esto pues lleva un resto de años que frente a la eternidad no contarían. Esa venida del Mesías a liberar la tierra de ese mundo de muerte pronta y escasa felicidad, iba a seguir la nueva era del reino de Dios en el que se restauraría el orden debido, o sea, en el que las cosas volverían como al principio y desaparecería la muerte y la ruina, o sea, ese panorama. Entonces muchos creían que apareció el Mesías y ya, o sea, el Mesías venía y ya se acababa la muerte, se acababa la infelicidad. O sea, lo que los profetas hablaban era todo el proceso que el Mesías generaría desde su nacimiento hasta el establecimiento de su reino en gloria. Que al venir Jesús al mundo, cuando Él vino, Él se proclamó como ese Mesías. Pero pues para sorpresa de todos, no vino a ocupar un trono en ese momento, sino que asumió una cruz. No vino a emitir juicios, porque ellos querían, bueno, el Mesías viene y Él nos va a liberar de esa esclavitud del imperio romano, Él va a venir como un poderoso guerrero. Bueno, cada uno tenía una imagen de ese Mesías, pero cuando ven que ese Mesías no llega a ocupar el trono de Herodes, sino que va a la cruz, miren, los mismos discípulos de alguna manera se desencantaron, se desanimaron. Muchos de ellos habían dejado sus trabajos, habían dejado sus redes, la medicina, bueno, cada uno en el oficio que se desempeñaba, y se habían dedicado a seguir a Jesús. Y ahora Jesús muere en la cruz y va a una tumba como cualquier persona, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, pero ¿a qué le entregamos la vida? O sea, este sí era el Mesías que de verdad los profetas anunciaron. Esperaban un Mesías que viniera a emitir juicios, pero en lugar de emitir juicio, dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo vine a salvarlo, vino a cargar con las consecuencias del juicio que cada uno de nosotros debíamos haber cargado.
Entonces, ¿cuál era su significado? ¿Qué significaba esa venida del Mesías? Le digo, Pablo dijo, es corto el tiempo porque él estaba dimensionando todo el panorama hasta la eternidad. Pero, ¿qué significaba entonces para los judíos que hubiera venido el Mesías o para nosotros? Sencillamente que Jesús inauguró o estableció ese nuevo reino de Dios. Él vino y trajo el reino de Dios. Por eso él decía, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿De qué manera? No como tal vez muchos de ellos lo esperaban. Como tú, Herodes, sientes en el trono, establezca el reino. No, mediante el arrepentimiento y fe, nosotros podemos hoy acceder a ese reino. O sea, él vino y lo estableció, pero usted no accede por medio de un partido político, por medio de un reinado, no. Es por el arrepentimiento y la fe. Por eso cuando Nicodemo va y busca a Jesús, que era un maestro de la ley, y él dice que fue a oscuras, que nadie se diera cuenta que él estaba buscando al Mesías, y él va y le hace una pregunta y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? O sea, tú eres un rabí, o sea, tú enseñas, pero tú enseñas diferente. Yo quiero poder ver el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús a Nicodemo, dice respondiendo allí en Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5, Jesús le responde a Nicodemo de la siguiente manera y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús vino y estableció el reino de Dios, pero no como ellos lo esperaban, bajo un reinado humano, sino bajo un reinado espiritual que va accediendo todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que confiesa a Jesús con la boca, que Él es el Señor y cree de corazón que Dios le levantó de los muertos. Y ese poder de su soberanía como Mesías está presente hoy y está activo entre nosotros. Ese poder está obrando sanidad. Ese poder está trayendo la presencia del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Ese poder del reino de Dios, esa soberanía, o sea, Él sí vino a establecer su reino. Él sí es el Mesías. Incluso muchas religiones hoy se han levantado a decir que ese Jesús que murió en la cruz fue simplemente un hombre que se hizo de víctima, pero que no era el Mesías. El Señor reprenda al diablo, amén. El Señor reprenda al diablo. Y así están perturbando la fe de muchos creyentes. Pero la palabra del Señor es clara y Jesús habló de que Él dio su vida, fue el único que venció la muerte, fue el único que al tercer día pudo resucitar de la tumba y decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Bendito el nombre del Señor. Y Él dijo, así como yo me levanté, así voy a venir por ustedes, bendito el nombre del Señor. Y el reino de Dios, entre tanto que Él venga, el reino de Dios está presente y activo aquí entre nosotros. Y pues la tarea más grande que nosotros tenemos en nuestra estadía aquí en la tierra es poder establecer su reino en las diferentes personas que Dios nos permita llegar. El reino de Dios está activo y presente, restaurando la relación con Dios y la relación entre los hombres. Allí el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 20, Jesús les respondió porque lo estaban acusando que los milagros que él estaba haciendo y las liberaciones las estaba haciendo por Belcebú o por el diablo. Y entonces Jesús les responde, mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y en Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesús hablándole a sus discípulos le dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, Jesús vino y estableció su reino y aún está vigente, aún está activo, aún hay oportunidad de que más personas entren al reino. Aún Él no se ha posesionado en el trono aquí en la tierra para gobernar, eso será más adelante. Por eso los profetas hablaban de todo el proceso, Pero el hecho de que el reino de Dios está aquí con nosotros, está activo, está presente, pero solamente entran los que por arrepentimiento y fe confiesan a Jesús como su único Señor
y su único Salvador. El hecho de que el reino de Dios esté activo y esté entre nosotros y está presente, no significa que el mundo presente esté a punto de desaparecer. O sea, y menos cuando pues Pablo lo escribió. O sea, faltaba mínimo este tiempo que ha pasado, estos 2020 años, más los 7 años de gran tribulación que faltan, más los 1000 años de milenio, para que esto que hay, este cielo que nosotros vemos y esta tierra donde habitamos, desaparezcan como lo dice la palabra. Vuelvo y le digo, la Biblia, Dios tiene el panorama completo, o sea, Dios ve a eternidad y algo que Él quiere para que nosotros podamos dimensionar el reino de Dios, vivir la vida cristiana con entusiasmo, con alegría, es tener la perspectiva de Dios frente a la vida, que es una perspectiva eterna. Entonces, por eso muchas personas, tal vez a usted como creyente que ha procurado vivir conforme a la palabra de Dios, muchos le dicen es que usted se volvió bobo, es que usted se volvió tonto, es que mire a usted qué le pasa, mire la gente le hace cosas y usted esto y usted aquello, ¿verdad? Pero normalmente esa persona está viviendo esta vida con una perspectiva de eternidad. ¿Cómo lo estaba visualizando Pablo cuando escribió allá en 1 Corintios 7? O sea, está diciendo, listo, el que se casa, amén, el que no se casa, también amén, pero vivamos es para la gloria de Dios. O sea, no está desestimando el matrimonio como tal, pero también está diciendo, usted no puede que la situación conyugal le lleve a perder la eternidad, bendito el nombre del Señor. O sea, el hecho de que el reino de Dios está aquí con nosotros no quiere decir que ya mañana este cielo que hay, esta tierra sean quemados. Es claro que estamos viviendo en un mundo de enfermedad y de muerte, o sea, todavía estamos en el mundo donde Satanás está gobernando el sistema que gobierna a los que no se han hecho partícipes del reino de Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. ¿Quiénes son los que están en este mundo, pero no son de este mundo? Todos los que hemos nacido de nuevo. Todos aquellos que hemos confesado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Estamos aquí, pero no somos de aquí. O sea, estamos en un mundo donde hay aflicción, donde Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un mundo de enfermedad, un mundo de muerte, en el que todo parece ir destruyéndose, todo va de mal en peor. O sea, muchos gobiernos y a veces buscamos un presidente que nos arregle los problemas. Mire, esto irá a ir de mal en peor. Usted quiere que la vida se le componga, tiene que nacer de nuevo, tiene que entrar al reino de Dios. O sea, viviendo en este mundo, pero siendo un miembro del reino de Dios, donde se morirá el día que Dios determine. Sucederán las cosas si Dios las permite, bendito el nombre del Señor. Pero el reino de Dios como poder para renovar la creación en su totalidad ha irrumpido en el mundo antiguo con la primera venida de Cristo. O sea, cuando Cristo vino como Mesías, como hombre, y vive como un ser humano normal, es expuesto a todos los problemas que los seres humanos somos expuestos, es educado bajo la ley judía y luego se entrega para morir por nosotros. En este mundo, bajo el pecado, gobernado por Satanás, el reino de Dios entra con poder para comenzar a renovar. O sea, no se ha terminado ese proceso. Él entró para comenzar a renovar, pero sin que todavía se haya impuesto en su totalidad. O sea, vuelvo y le digo, Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra, Jesucristo, que es el Rey y que vino a establecer su reino, solo es Dios y solo es el Rey y el Señor de los que han entregado su vida a Jesús. Mire, o sea, esto parte la humanidad en dos. Bueno, la parte entre los judíos, los gentiles y la iglesia del Señor. Somos un pueblo totalmente diferente. Algo que el mundo debería ver en nosotros es la diferencia. Cómo actuamos diferente, cómo nos comportamos diferente, cómo tomamos decisiones diferentes. Pero recuerde, está la tentación de hacer las cosas como al mundo, porque esa naturaleza pecaminosa aún está con nosotros. Entonces ahí es donde viene la lucha del creyente que habla Pablo en Romanos, la lucha entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Y hay una canción que dice, la carne tira hacia abajo y el espíritu jala hacia arriba. ¿Ven? Entonces el reino de Dios ya está aquí y Él va a hacer una creación en su totalidad, una renovación total, pero ese proceso no ha terminado.
está llegando a la vida, vida por vida, vida por vida, vida por vida. Y mire, y las poblaciones que han permitido que el reino de Dios entre, son poblaciones que han sido transformadas. La única esperanza que tiene el mundo hoy es que el reino de Dios venga a su vida, que el reino de Dios venga a su casa, que el reino de Dios venga a su hogar, que el reino de Dios venga a sus sueños, que sea el reino de Dios el que se establezca en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro hogar. Entre tanto, ese proceso culmina, como le digo, primero falta el rapto de la iglesia, los 7 años de la gran tribulación, para que venga el reino de Dios y se establezca por 1000 años en la tierra, y luego venga el juicio final, y los cielos que vemos y la tierra que hay sean quemados, y se establezcan cielos nuevos y tierra nueva. Entre tanto eso pasa, el antiguo orden persiste. Recuerde que Dios le había entregado toda la autoridad a Adán y Eva, pero ellos, por no creerle a Dios, por querer ser independientes a Dios, le entregaron ese dominio a Satanás, y aún Satanás está con ese dominio. ¿Hasta cuándo tendrá Satanás el dominio sobre la tierra? Hasta que termine la gran tribulación. Por eso los 7 años de gran tribulación se entregará el mundo a merced de Satanás. Dios sacará los suyos. Él ha prometido que nosotros no viviremos esa hora de gran tribulación. Esos 7 años de gran tribulación. Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos confesado a Jesús con nuestra boca y hemos creído en nuestro corazón, seremos arrebatados, dice la palabra. Los que han muerto durante este periodo, esperando el arrebatamiento de la iglesia, resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. El Señor ha prometido que nunca se emitirá el juicio del justo con el impío. O sea, en el juicio siempre los justos y los impíos serán separados. Tal vez usted aquí vea como todo lo mismo, como que mire ese que no sigue al Señor, mire a ese sí le llegan mercados cada rato, mire ese no vive tantos dolores. Recuerde que David también se preguntó eso, hay muchos salmos que le van a reconfortar cuando es atacado usted con esos pensamientos. Y el Señor le respondió a David cuando lo buscó y le preguntó por qué esos que no obedecen a Dios a veces parece que vieran mejor, y el Señor les dijo, fueron puestos en resbaladero. ¿Dónde se va a ver la diferencia? En el juicio. Cuando el mundo que estamos caiga sobre juicio, que ya no estamos muy lejos, momentos antes la iglesia será quitada de la tierra y el mundo quedará a merced de Satanás. Entre tanto llegue el arrebatamiento y esos 7 años de gran tribulación, el antiguo orden persiste. El mundo gobernado por Satanás, pero ese orden está condenado a desaparecer. Por eso la Biblia dice, hijitos, ustedes que ya pertenecen a mi reino, ustedes que ya han salido de ese orden, ¿para qué quieren volver a lo mismo? Por eso Él nos dice, no améis al mundo, o sea, no ame este sistema es egoísta, este sistema es injusto, este sistema es desigual, bueno, este sistema es gobernado por el diablo. Entonces, ¿usted para qué ama esto? ¿Para qué le invierte a esto? Hay muchos cristianos que le invierten toda su fuerza y su energía a este sistema, al mundo. Escasitamente hacen lo que ellos consideran dejan de hacer lo que ellos consideran que los condenaría. Pero no están invirtiendo en el reino de Dios en absoluto. Todo lo invierten a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Entonces, sí están existiendo aquí, pero hacia eternidad no están atesorando absolutamente nada y están en riesgo y ponen en riesgo su salvación al vivir para las cosas del mundo. Realmente una persona nacida de nuevo tiene que notársele que ha nacido de nuevo. Este sistema, el que estamos viviendo, está condenado a desaparecer. Estamos viviendo como de prestado, ya estamos viviendo años extras. Si Pablo lo vio así, ¿verdad? Viviendo como extras, ¿cuánto más lo debemos ver nosotros así? Por eso la palabra de Pablo está pasando, o sea, esto va hacia la destrucción. Este sistema así, donde nos casamos, donde nos enamoramos, donde otros deciden quedarse solteros, dice, esto ya está pasando. Y vuelve y le digo, no está desestimando el matrimonio. Lo que pasa está diciendo eso es de aquí, o sea, Dios lo estableció, pero el matrimonio se vive aquí, no en la eternidad. Por eso, si usted es casado, disfrute ese matrimonio que Dios le ha dado, porque en la eternidad ya no tendrá, su esposa estará, pero no será su esposa, si ha sido salva. O viceversa, su esposo estará, pero no será su esposo, porque allá seremos asexuales como los ángeles, Jesús lo dijo. Porque si no fuera así,
entonces Dios no le permitiría a las personas viudas volverse a casar porque en el cielo se armaría un problema, ¿verdad? Pero el hecho de que allá no vamos a ser esposos, cónyuges, sino que seremos como los ángeles asexuales, Dios permite que si una creyente queda viudo o viuda, pueda volver a casarse. Entonces veamos ahora qué implicaciones tiene todo esto para nosotros hoy. O sea, ya con ese panorama, o sea, como Pablo lo estaba viendo, lo estaba visualizando, lo estaba presentando, ¿eso qué puede implicar para nosotros hoy? Tal vez en el mundo donde que estamos, ojalá quisiéramos, y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, y eso es un mandato del Señor, si no sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Dios, pero aún persisten las preocupaciones sociales y materiales, ellas persisten en este sistema. O sea, estamos bajo el mundo condenado a desaparecer, donde todo es afán, donde todo es preocupación, donde usted sale de un problema y cae en el otro, donde usted resuelve este y ya le salió el otro, ¿verdad? Pero cuando usted pertenece al reino, usted simplemente lo ve como gajes del oficio donde le están puliendo, donde nos están perfeccionando. Cuando no tenemos la vida con perspectiva de reino, de eternidad, entonces todo lo vemos como un fracaso, como un problema y es donde nos desestabilizamos. Pero volvemos y nos concentramos en el reino y le decimos, Señor, gracias, gracias, tú estás obrando. Tú estás haciendo cosas maravillosas en mí, tal vez en el momento no las entiendo, pero dame la sabiduría para entender lo que está perfeccionando en mí a través de esta crítica, a través de esta situación. Mientras todo esto persiste, mientras las preocupaciones sociales, materiales, económicas, familiares persisten, el mundo continúa dando vueltas, girando, nosotros seguimos viviendo en el mundo, o sea, seguimos casando, seguimos amando a nuestro cónyuge, seguimos haciendo mercado, seguimos comprando ropa, seguimos pensando en las vacaciones, o sea, mientras llega el día de nuestra completa redención, este mundo sigue girando y nosotros seguimos viviendo en él y la Biblia nos da mandato para cómo comportarnos mientras vivamos en este sistema. Pero algo que debemos tener claro es que aunque yo estoy viviendo aquí, comiendo aquí, durmiendo aquí, vistiendo aquí, el mundo futuro va a ser una realidad. Y la certeza de la soberanía de Dios al respecto hace que tengamos que actuar con la mirada puesta en ese nuevo orden, afectando por igual a pensamiento y acción. Entonces, cuando un creyente ya entiende ese reino a eternidad, frente a una circunstancia de aquí, sí, aquí me toca vivir y me toca pagar cuentas y me toca ir a comer helado y me toca ir a sacar a los niños al parque y tengo que ir a pasear con mi cónyuge porque se enoja y la Biblia dice que cuidemos de que haya paz entre nosotros, pero entender que esas cosas no se pueden volver la esencia de mi vida, que me voy a amargar la vida si mi esposo no me saca a pasear, entonces me voy a morir, me voy a separar, me voy a tirar al mundo. Pablo lo que está diciendo, esto pasa, o sea, sí puede ser que Dios le dé la oportunidad de celebrar bodas de oro, pero de alguna manera un día va a terminar. Un día esto va a terminar, mientras que lo eterno apenas va a comenzar, apenas estamos atesorando para lo eterno. O sea, es entender eso, lo de este sistema no me puede arruinar lo eterno. Y qué hermoso que podamos tener esa perspectiva, y Pablo lo estaba viendo desde ese punto de vista. Y eso nos va a afectar nuestro pensamiento y por ende va a afectar nuestras acciones. Entonces somos personas que estamos aquí, pero parece que no fuésemos de aquí. Tal vez alguien se lo haya dicho. Oiga, pero es que usted parece que no fuera de este mundo. Sí, recuerdo un testimonio, una hermana un día iba a hacer mercadito y llevaba la plática de la quincena para el mercado y ella acostumbraba a echar el monedero donde llevaba la plata en el canasto y alguien avivato pasó y se cargó la monedera, se llevó lo del mercado y él le dijo, el Señor, muéstrame quién es. Y el Señor le hizo poner la mirada, estaba sentado en el último puesto y se va y le dice, me entrega la billetera. No, que yo no la robo. Me entrega la billetera porque yo no soy de este mundo. Mire, ese hombre pensó que era, claro, saber que él era el que la había robado y que ella de espaldas se dio cuenta quién se la había robado. Digo, no, esto es un extraterrestre y de una vez le entregó la billetera. Bueno, qué bueno que vivamos la vida así. O sea, estamos aquí, pero no somos de aquí, amén. No pertenecemos a este sistema, pertenecemos al reino. Por lo cual, a mí no me pueden gobernar las normas de aquí, sino las normas del reino, que son mucho más sublimes, mucho más excelsas, que están basadas en la misericordia, la justicia y el amor. Por eso muchas veces hay cosas que pueden ser legales y que yo puedo sacar una ventaja legal, pero ¿es justo? ¿Es justo?
Tal vez usted se fue a trabajarle a alguien y le dijo, no, mire, págueme por días, que es que yo pierdo el Sisbén, que es que no sé qué, que no me pague seguridad social. Y usted sabe que lo dijo. Y usted sabe que se comprometió y la persona de buena fe le dio el trabajo. Y luego le pasa algo y usted va y lo demanda laboralmente. Es legal. Es legal y usted puede ganar el proceso. Pero le pregunto, ¿es justo? Recuerda que usted pertenece al reino. Amén. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, tal vez usted tuvo un accidente y usted dice, pues él me pegó por detrás, pero usted sabe que fue que usted se le metió. Y usted quiere imponer de que fue que él le pegó por detrás y que por eso tiene que pagarle, pero usted es consciente de que usted le invadió el carril al otro. Pero como el croquis lo favorece, entonces no párese ahí, o tal vez el abogado le dice, no, párese que él le pegó por detrás. Puede ser legal, pero ¿es justo? ¿Es justo? ¿Usted en su conciencia sabe que el otro fue el culpable o fue usted el culpable? Entonces es muy importante que, y Pablo es lo que está diciendo, o sea, vivimos en este mundo que está pronto a desaparecer, porque frente a la eternidad 2000 años no es nada, amén. Por eso Pablo dice, está pronto a desaparecer, pero a nosotros nos gobiernan los estatutos del reino. Por eso el éxito es algo de lo que debemos alegrarnos. Si usted tiene un éxito, si usted logró un objetivo, compró su casa, se casó, tiene su vehículo, Dios le da la oportunidad de ir a conocer el mundo entero, amén. Sí, alégrese, disfrútelo, porque la Biblia dice aprenda a disfrutarlo todo, un pollito asado igual a disfruta una guapanela con pan, o sea, aprenda a disfrutar las cosas, pero sin extralimitarnos, o sea, sin que eso se vuelva la razón de mi existencia. Ay, no, que yo vivo, me deprimo, que me quiero morir, porque yo nunca he podido ir al mar. Bueno, pídale a Dios que usted quiere ir al mar, pero eso no le desespere. Recuerde que en el cielo vamos a tener mar de cristal, allá vamos a disfrutar, bueno, de todo lo que tal vez aquí nos hemos privado de alguna manera. Y no le estoy diciendo que sea pecado que usted disfrute. No, usted debe disfrutar, pero sin extralimitarse, o sea, sin que eso se vuelva la esencia de su vida. Los fallos y los fracasos que tengamos, quiebras, pérdidas, desilusiones, bueno, en este mundo hay dolor, Jesús lo dijo, nos causan tristeza y lloramos, somos humanos, pero no debe llevarnos al abatimiento, no debe llevarnos a una depresión, a querernos quitar la vida. Recuerde que esto no es todo. Esto es una travesía que estamos pasando y aquí estamos aprendiendo y aquí estamos teniendo la oportunidad de atesorar para la eternidad. ¿Y por qué tiene que ser así? Tal vez usted diga, ay no, entonces la vida empieza a perder el sentido, porque lo que usted oye del mundo es coma, beba, que mañana moriremos. Alégrese, porque si lo que usted no se alegre aquí, no se va a alegrar en ninguna parte. Es una perspectiva mundana. Y muchos cristianos usan esas frases como referencia para su vida, pero realmente frente a la palabra eso no tiene ningún sentido de esa manera. Es muy importante que entendamos que ya sea que me esté alegrando, o sea que esté llorando, sea que esté teniendo alegría, o sea que esté teniendo tristeza, lo que sí es seguro es que en la eternidad yo tengo un gozo futuro que está garantizado por Dios mismo. Y por eso ese gozo no me lo tiene que quitar nadie. Por eso ese cántico que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. O sea, ni las alegrías me pueden hacerme olvidar de Dios, ni las tristezas hacerme olvidar de Dios. No, estamos en un mundo malo. El Señor dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Y es por esto que podemos ya disfrutar de sus primicias. O sea, ese gozo que es seguro, está asegurado, ese gozo futuro que disfrutaremos por la eternidad, como me decía el Señor en un sueño en esta semana, me decía, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, toda obra que usted haga aquí glorifique al Señor, que usted la haga conforme al reino, esa seguirá con usted. Esa irá con usted. Mucha gente dice, es que aquí sin nada vinimos y sin nada nos vamos. No, sin nada vino, pero usted se va con las obras. Amén. Usted se va, no para salvación, para recompensa. Toda obra que usted haya hecho para la gloria de Dios se la lleva. La que haya hecho para su propia gloria se queda, se pierde. Lo que logró sacar aquí.
pero para la eternidad no tiene nada, pero la que usted hizo para la gloria de Dios se va con usted. Y Él algo que hace es que ya quiere que disfrutemos de sus primicias, ¿verdad? Y por eso nos da bendiciones, nos da goce, nos da la ayuda idónea, ¿sí? Nos da nuestro cónyuge, bendito el nombre del Señor. Pero lo que Él dice es sin dejarnos obsesionar con las cosas de este mundo. O sea, sí, Él me da a mi cónyuge, gracias a Dios me ha dado un excelente cónyuge, un hombre fiel, un hombre que ama a Dios, pero considere que hubiese sido algo contrario. Eso no me podría echar a perder mi eternidad, de ninguna manera. Que tal vez usted, mujer, le tocó quedarse sola porque su esposo le abandonó por infidelidad, lo que sea, que eso no le eche a perder la eternidad. Primera de Corintios 7:31, Pablo escribió, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. O sea, no le está diciendo que sea aburrido. No, algo que caracterizó a Jesús fue el gozo, la alegría, era una persona muy alegre. Hay muchos cristianos que creen que reírse es pecado, porque han mostrado como que la santidad es al que más cara de amargado ponga. No, eso es lo que antes la Biblia dice, dejando la amargura, porque eso le hace daño, le da gastritis, ¿verdad? O sea, cuando usted sonríe y usted está pensando siempre en sonreír, todo su cuerpo está relajado, su cuerpo está mucho más saludable. Lo que Pablo dice es, si puede ir a jugar, pues vaya, juegue y disfrute, siempre honrando a Dios. Si no pudo ir, pues también esté contento, o sea, esté contento, o sea, no se deje amargar la vida por eso, que esto pasa, mire, hoy usted quiere hacer mucho ejercicio, a la vuelta de 70 años no va a querer casi mover un pie, ¿verdad? O sea, dice, todo es tan pasajero, entonces aproveche cada momento, pero siempre llevando gloria al Señor. Entonces, ¿cómo afectaría todo esto que hemos visto, esa visión general con proyección de futuro? ¿Cómo le cambia a usted la perspectiva cuando usted tiene esta visión general? O sea, lo que estamos viviendo aquí ahora no es todo. Esto es el tiempo de ensayo, el disfrute está una vez partamos de acá. Gozo garantizado por Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo podría esta visión general, cómo puede afectar o cómo puede proyectar a futuro nuestra visión en el presente de lo que es el matrimonio y la familia? Entonces, Pablo afirma que significa que tan bueno es estar casado como no estarlo. O sea, Pablo lo que está diciendo es, si se casa, bien, disfrútelo, amén. Pero que eso no se extralimite al punto que usted olvide la eternidad. Y si no se casa, pues también disfrútelo, amén. O sea, lo que está diciendo, no tenemos que entusiasmarnos en exceso por estar casados. Hay personas que dicen, no, venga de Dios, venga del diablo, pero yo no me voy a quedar soltero. O sea, ojo, se está extralimitando. O sea, para usted, casado, casada o mejor dicho, no importa dónde venga. No, esa es la advertencia que Pablo está diciendo. Ni tampoco hay que estar frustrados por no estarlo. O sea, Pablo dice, es tan santo el que se casa como el que no se casa. Y por ello es que vemos a Cristo como el único esposo que en verdad puede colmar nuestra existencia. O sea, el que de verdad le va a dar sentido a nuestra existencia es nuestro esposo Cristo, no el esposo de aquí en la tierra. Mire, a veces le pedimos a nuestro cónyuge que sea Dios para nosotros. Y Él tiene que suplir todo, de tal manera que no le aguantamos ni una mala mirada. No le aguantamos ni un momento de mal genio. Medio hace una mala cara y nos estamos muriendo. O sea, estamos poniendo a nuestro cónyuge como si fuera Dios. No, el verdadero esposo o el único esposo que puede en verdad colmar nuestra existencia es Cristo. Y la familia de Dios es la única que lo será en profundidad para genuino gozo. O sea, la familia con la que vamos a disfrutar ese gozo perdurable, ese gozo eterno, es la familia de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces veamos la soltería como una buena dádiva. Apenas vamos a iniciar y no vamos a alcanzar a avanzar mucho, pero lo vamos a continuar porque es muy importante, hermano que está soltero, que no se sienta menos que los demás. Con esa panorámica de fondo, ¿verdad? O sea, viendo la perspectiva eternidad.
estamos, yo creo que ahora en mejor condición para entender el carácter radical de las afirmaciones de Pablo respecto a permanecer solteros o contraer matrimonio, ¿sí? O sea, Pablo dice, si a eternidad se refiere, pues entonces quede soltero, porque entonces no va a tener con quién pelear, ¿sí? No va a tener quien le sea infiel, ¿sí? Vive para usted solito y para el Señor, o vive para usted solita y para el Señor. El casado vive para el Señor y para la señora. La casada vive para el Señor y para el Señor de aquí de la tierra, ¿verdad? Entonces dice, si es perspectiva eternidad, pues usted decida. El cristianismo realmente fue la primera religión del mundo, bueno, si hablamos de religión, porque el evangelio es poder de Dios, en proclamar la soltería adulta como alternativa aceptable de la vida. Las religiones del mundo establecían antes de Cristo la soltería como un fracaso, o una mujer que no tuviera hijos como un fracaso. Pero el fundador del cristianismo, que es Jesucristo, y el mayor teólogo de todos los tiempos, que fue el apóstol Pablo, no se casaron, estuvieron solteros. Las personas, por eso las personas adultas, solteras, no pueden ser consideradas menos completas o realizadas que las personas casadas. Porque Jesucristo, como hombre soltero, fue un varón perfecto, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por eso Cristo fue soltero y fue un varón perfecto. Pablo, bueno, puede ser que fue viudo, pero él se quedó solo, soltero, y fue un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón. O sea, eso no debe desestimar a una persona como, uy, solterón, solterona. No, no se puede ver a una persona o desestimarla o la persona sentirse mal porque no se ha casado. De algo que está seguro o segura es que en las bodas del Cordero se casan. Con ese esposo que nunca va a fallar, con ese esposo que va a garantizar una vida plena, bendito el nombre del Señor. Entonces, la valoración que Pablo hace de esta cuestión en 1 Corintios 7 es que la soltería es un estado que cuenta con la bendición de Dios. O sea, el hecho de que una persona decida quedarse soltera no está perdiendo la bendición de Dios. Está perdiendo la dicha del matrimonio aquí en la tierra, pero no la bendición de Dios. Dios puede bendecir, o Dios bendice a un soltero o una soltera que vive para su gloria. Recuerde que esto era revolucionario en el tiempo de Pablo. O sea, pensar que Dios se agradara que un hombre o una mujer se quedaran solteros, eso revolucionaba la mentalidad de ese tiempo. Pero como consecuencia de esta actitud que fue tan revolucionaria, la iglesia de los primeros tiempos no presionó a los creyentes para que contrajeran matrimonio. Y algo que hizo la iglesia primitiva fue darle pleno apoyo a las viudas para que no se vieran obligadas a casarse. O sea, había un ministerio que cuidaba de viudas y de huérfanos, y qué hermoso que Dios nos dé la oportunidad de levantar un ministerio aquí así, para cuidar de huérfanos y viudas, para que si en lo posible pueden quedarse sin casarse, pues lo hagan, y tal vez no expongan a sus hijos a ciertos riesgos, o muchos hijos no logran aceptar que su padre o su madre que ha quedado viudo o viuda se case, porque es la única condición que Dios permite para una persona que ha quedado sola volverse a casar, es la viudez. Y la palabra del Señor nos habla, y yo pienso que lo vamos a dejar para la próxima enseñanza, acerca de los eunucos. Y dice la palabra en el verso que leímos al inicio en Mateo, dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. ¿Quién es un eunuco? Una persona que se queda en soltería, se queda solo o sola, sin relaciones sexuales, porque es que hay muchos hombres o mujeres que no se casan pero viven teniendo relaciones sexuales con amigos, con amigas, con novias. No, está hablando de la persona que decide tener abstinencia total de relaciones sexuales. Unos porque nacen así, otros porque los hombres los hacen así, y otros porque se hacen así por causa del reino de Dios. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima enseñanza y seguiremos hablando del don de la soltería.
Que sea el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu con todos nosotros. Recuerde que somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, ubicados en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en la carrera 14B 45100. Ya dimos apertura a nuestros cultos con todo el protocolo establecido por el gobierno. Estamos realizando 4 servicios el día domingo, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, 1:30 de la tarde y 4 de la tarde. Usted puede inscribirse a cualquiera de nuestros servicios, puede comunicarse si le es difícil hacerlo por el link en nuestra página www.embajadoresdecristo.com.co o en nuestras redes sociales también encuentra el link para hacer la inscripción. Si le es difícil, no se quede sin venir, llámenos 642-0408, 642-0408 o 652-4629 y haremos su inscripción. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, personas que han estado conectadas a esta transmisión. Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio, que puedan recibirte a ti, Señor, como el único Señor y único Salvador de sus vidas. Usted que no le ha entregado su vida a Jesús, yo le hago una invitación ahora. Lo mejor está por venir si perteneces al reino. Dios quiere que empiece a saborear, a disfrutar lo que será esa dicha eterna garantizada por el Señor. Pero es necesario que confieses a Jesús como el Señor de su vida y creas en su corazón que Dios le levantó de los muertos. De lo contrario, no hay oportunidad de salvación. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si desea hacerlo, si quiere escapar por su vida, hágalo hoy mismo. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por perdonarme y darme vida eterna. Toma el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Damos gracias a Dios y bendecimos su santo nombre por esta oportunidad maravillosa.